La producción de oro y plata en la operación minera subterránea Inmaculada de Hochschild Mining se redujo en 15% en el primer semestre de este año, debido a las demoras en la aprobación de la modificatoria del estudio de impacto ambiental por parte del SENACE. Esperamos que la producción avance el resto del año. Actualizaremos la guía de producción y de costos una vez que el SENACE apruebe el MEIA pendiente de la mina Inmaculada. Así lo señaló el director general de Hochschild, Ignacio Bustamante. A la fecha, se estima que el programa de exploración Brownfield comience tras la luz verde del MEIA de Inmaculada. El presupuesto para dicho proyecto también está sujeto a la aprobación del SENACE. First Quantum informó que en el programa de perforación de su proyecto de cobre Haquira, ubicado en Apurímac, las negociaciones para el acceso a la tierra se reanudaron durante el segundo trimestre de este año y se llegaron a acuerdos con 3 comunidades locales. La empresa espera ampliar el programa de perforación de Haquira Oeste y otros objetivos en la zona del proyecto. Seguimos bien encaminados para obtener mejores resultados en la segunda mitad del año. Esperamos que el impulso operativo positivo continúe en la segunda mitad del año. Creo que estamos bien posicionados para superar los retos a corto plazo, centrándonos en mejorar la productividad y los costes unitarios. Así lo señaló el CEO de First Quantum, Tristán Pascal. La empresa está trabajando en la mejora de las instalaciones del campamento, la preparación de la logística necesaria, incluidos los proveedores y trabajadores locales, la renovación y el progreso de los permisos medioambientales aplicables y la formalización de los contratos de acceso, con el objetivo de iniciar una campaña de perforación de relleno en el yacimiento Haquira Este durante el segundo semestre de este año. Compañía minera Antapaccay invertirá $1.500 millones en el proyecto de integración Coroguayco. Dicho proyecto extenderá la vida de la empresa en más de 25 años y se está trabajando con las comunidades y las autoridades para viabilizar su ejecución. Integración Coroguayco contempla inversiones en la planta de beneficio de Tintaya y la operación de Antapaccay, y es muy importante para la continuidad de la minería en la zona, dado que el yacimiento de Antapaccay empieza a ser de menor ley y volumen. Buscamos que la minería continúe brindando oportunidades de negocio y trabajo a la población que nos acoge en la provincia de Espinar, en Cusco. Así lo señaló el gerente general de compañía minera Antapaccay, Carlos Cotera. Las contribuciones de Antapaccay al Estado entre el 2019 al 2022 ascienden de 2.939 millones. De esta cifra, 1.484 millones de soles vuelven a la región a través del canon, siendo la provincia de Espinar uno de los principales beneficiarios, considerando la ubicación de su operación. El Ministerio de Energía y Minas informó que los proyectos Reposición Antamina y Ampliación Toromocho iniciarían construcción en el cuarto trimestre de este año. Ambos generarán inversiones por más de 1.604 y 1.355 millones de dólares respectivamente. En la segunda mitad del año esperamos alcanzar 4.700 millones de dólares de inversión en minería, que sumados a la inversión de 1.500 millones de dólares que la unidad minera Glencore estima invertir en su proyecto de expansión Coroguayco, se podría llegar a una inversión de más de 6.200 millones de dólares para el 2024. Así lo señaló el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera.
Vera resaltó que el proyecto Safranal, ubicado en Arequipa, haya recibido recientemente la certificación ambiental para explotación, esperándose que en este segundo semestre presente la solicitud de inicio de actividades de explotación ante el Ministerio de Energía y Minas. Southern Copper Corporation es cada vez más optimista sobre la posibilidad de poder construir su proyecto minero Tía María, ubicada en la región Arequipa, el cual cuenta con una inversión de 1.400 millones de dólares. Según la empresa, en los últimos meses han hecho progresos con las comunidades. Perú es conocido en el mercado de los commodities por ser el segundo mayor productor de cobre del mundo, solo detrás de Chile. Sin embargo, ahora está prácticamente perdiendo esa posición en el tablero mundial al ser superado por la República Democrática del Congo. Según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, el desplazamiento del Perú por parte del Congo se va a consolidar en el corto plazo en la medida en que el país africano mantenga un sostenido crecimiento económico de alrededor del 6%, crecimiento que se está dando gracias al auge de la minería, principalmente de cobre y cobalto, que tiene como fuente de dinamismo la mayor presencia de inversión extranjera. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión adjudicó a la empresa Celeo Redes el proyecto Línea de Transmisión Piura Nueva Frontera, que garantizará la interconexión eléctrica entre Perú y Ecuador durante 30 años. Dicho proyecto se estima que entrará en operación para el año 2027. Hoy hemos dado un paso significativo para hacer realidad la interconexión eléctrica entre Perú y Ecuador y garantizar un servicio de calidad y sostenible, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y servicios en la zona norte del país. Así lo indicó el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi. En lo que resta de este año, Proinversión tiene previsto adjudicar otros 7 proyectos de transmisión eléctrica por más de 1.000 millones de dólares. La minera Southern Perú viene ejecutando un importante proyecto de infraestructura hídrica en los distritos de Huanuguara y Quilahuani en la región Tacna, con una inversión que asciende aproximadamente a 9,4 millones de soles y que beneficiará de manera directa a 2.362 familias. La ejecución de este proyecto es posible gracias al aporte de la compañía con recursos del Fondo de Desarrollo Candarave, el cual ha permitido la ejecución de valiosos proyectos en los rubros de infraestructura hídrica para riego y agua potable y saneamiento, priorizados por la misma población, organizaciones y gobiernos locales. Los municipios locales que participan en este proyecto se harán cargo de la operación y mantenimiento de la obra, cuyo costo será cubierto por el pago de la tarifa de agua potable por parte de la población. El Ministerio de Energía y Minas informó que al cierre del 2023 se espera la ejecución de 647 millones de dólares de inversión referente a proyectos en cartera en el subsector minero, gracias a la contribución de proyectos como San Gabriel en Moquegua, Ampliación Santa María en La Libertad, Reposición Antamina en Ancash y la fase 2 de la ampliación Toromocho en Junín. El MINEN agregó que para el año 2024 se espera la ejecución de inversión en cartera de 1.213 millones de dólares. Esta proyección se sustenta en el inicio de construcción de Yumpac en Pasco, Romina en Lima y Corani en Puno. A la fecha se registran avances importantes en proyectos como Safranal en Arequipa, el cual obtuvo la certificación ambiental y avanzó a la etapa de ingeniería de detalles, mientras que el proyecto cuprífero Ampliación Toromocho fase 2 en Junín obtuvo la autorización para la construcción e instalación de equipos y auxiliares para una capacidad de operación máxima de 170.000 toneladas métricas secas por día.
hidrógeno en sí mismo es un recurso energético. O sea, nosotros no vemos el proceso productivo del hidrógeno directamente, pero para nosotros es vital que haya hidrógeno de cara a los procesos industriales para sostener su competitividad, ¿no? O sea, tomemos en cuenta que la oferta de gas es limitada. Podemos discutir cuándo, hasta cuándo, si entra el lote 58 o no entra, podemos discutir mucho sobre el tema, pero lo que está claro es que la oferta de gas natural al día de hoy es limitada. O sea, entonces tenemos que ir mirando en esa ventana de tiempo cómo hacemos esa transición, probablemente pensaría yo que a pasos más rápidos de los que el simple hecho de disponer de gas o no marque. ¿Okay? Creo que el impacto en términos de calentamiento global nos va a tener que acelerar a todos en el mundo eso. O sea, no podemos esperar a que madure esto tanto tiempo que en 20 años estemos hablando de recién desarrollar la industria de hidrógeno verde. O sea, creo que no, como país no podemos darnos ese lujo. O sea, esta discusión en el año 99, en un país que todavía era del tercer mundo, no se puede dar hoy en un país que está en el segundo mundo y que quiere hacer las cosas bien para en algún momento llegar al primer mundo. O sea, creo que el reto más importante que enfrentamos aquí, sin duda hay un reto de ingeniería, que hay que prepararnos, tenemos que comenzar a armar y tener cada vez más técnicos vinculados a este tema, que entiendan con más detalle temas de la operación, de la seguridad, del transporte, sin duda. Pero tenemos que ir preparándonos también en relación con todo el diseño regulatorio. Y ahí, voy a ser honesto, Camisea no tardó 20 años solamente por el debate político, si el gas se quedaba acá o allá, tardó también en parte porque como Estado no hicimos las cosas bien en los tiempos, o sea, no fuimos buenos planificadores. O sea, eliminamos el INP pensando que eso era un atisbo de socialismo, pero el problema es que creíamos que el mercado del otro lado iba a resolver el problema, y la verdad tampoco. En Perú ya se produce amoníaco, se produce hidrógeno, ¿no? Con certificación verde, se produce amoníaco, se produce nitrato de amonio, explosivos, etcétera, ¿no? Y cuando uno ve el mercado internacional, cómo está avanzando en términos del amoníaco, por ejemplo, el amoníaco producido con combustible o con combustible fósil, o con hidrógeno gris, dicho de alguna manera, estamos hablando de precios entre 250 a 350 dólares la tonelada, ¿no? de amoníaco, ¿no? Y cuando vas al azul ya estás hablando de 350 a 400, pero cuando vas al hidrógeno verde en el mundo, estás hablando de más de 750 dólares la tonelada. Y en Perú podríamos estar produciendo cerca de 850 con un costo de electricidad de 55 dólares, costo total de electricidad entre generación, transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, si esos costos los reducimos, ¿no? Qué sé yo, entre 40 o 35 dólares, o ojalá 30 en algún momento, vamos a poder llegar a producir un hidrógeno de entre 2 y 2.5 dólares el kilogramo de hidrógeno, ¿no? Entonces, a ese nivel vamos a tener obviamente el amoníaco más competitivo y obviamente el hidrógeno para transporte minero, transporte personal, o sea, todas esas otras grandes necesidades que también se tienen en la industria minera podría ser cubierta, ¿no? Y lo que tenemos son recursos, entonces lo que falta es acomodar adecuadamente las regulaciones, ¿no? En este momento, en el mundo, estamos viviendo tres grandes crisis. La crisis climática, la crisis alimentaria y la crisis energética. Y el hidrógeno verde es o puede ser una respuesta para esas tres crisis, porque es se dice una cuchilla suiza, una navaja suiza, un montón de posibilidades que pueden adaptarse. Por ejemplo, lo nombró el ministro en su exposición, en la crisis alimentaria, los fertilizantes que pueden obtenerse del hidrógeno verde. Ahí estamos hablando de un producto que en ese momento estamos importando a los precios que mencionó el ministro y que podríamos producir acá basándonos en una economía y una industria que no generaría ningún impacto de carbono. Otro tema es la energía. La energía, el hidrógeno verde te sirve como un vector y el vector almacena energía que las renovables siempre todo el mundo habla de la intermitencia y hablan de baterías por un lado, pero el hidrógeno también se presenta como una oportunidad para poder almacenar energía por semanas o más tiempo.
Entonces, ese es otro tema que podría servir de flexibilidad en cuanto al sistema eléctrico que tenemos. Soy un firme creyente de que tiene que existir un acople también con el sector de minería. La decarbonización es una enorme oportunidad para el Perú y para el sector minero en general. Y cada vez más nos van a exigir en el sector minero que la minería sea más verde, que haya menos toneladas de CO2 por tonelada de mineral producido. El Perú tiene la enorme capacidad de ser una potencia global en este sentido. Si nos vamos aún más, miramos a Europa, solamente para hablar de un centro de consumo importante, para lograr las metas de decarbonización de Europa al 2050, se estima que ellos van a tener que importar el 50% del hidrógeno que van a necesitar. Ese hidrógeno va a salir o de América Latina o de África, o de ambos. Y yo creo que ahí sí es una petición al gobierno, coincido con los panelistas, en que tenemos que poner al Perú en el mapa del hidrógeno global. El hidrógeno verde nos ayuda a reducir la huella de carbono de un montón de procesos industriales y por lo tanto contribuir a un medio ambiente mucho más saludable y a menor nivel de contaminación. En conjunto hay que armar un grupo de trabajo para discutir justamente las medidas. Una de las que siempre se discute es cuál es el esquema de incentivos que hay que dar para que esta industria se desarrolle, así que parte de la discusión que tenemos que hacer con la industria, el sector privado justamente apunta a eso. O sea, tenemos que buscar una industria de nitrato de amonio que tenga digamos, una huella de carbono muy baja. Yo creo que a eso apuntamos con el tema de la producción de nitrato de amonio con hidrógeno verde. Y lo que hemos visto es que en los últimos años el precio internacional de los fertilizantes ha crecido sustancialmente, ¿no? Y el Perú obviamente importa fertilizantes, ¿no? Entonces el precio de importación ahora del amoníaco desarrollado con hidrógeno verde está por los $750, $800 la tonelada, ¿no? Y el producido con hidrógeno gris podría estar entre 250 a 350, ¿no? Entonces hay una diferencia relevante. Y Perú, digamos, con la capacidad y los costos eficientes que tiene la generación renovable, podría llegar también a estar produciendo, dependiendo del costo total de la energía, podría estar llegando a producir por debajo de los $700, ¿no? Entonces eso lo convertiría obviamente en un actor relevante para la producción del amoníaco a precios competitivos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Nosotros cuando hemos ingresado al Colegio de Ingenieros nos dimos con la sorpresa que en la época del señor Vizcarra se firmó un convenio gobierno a gobierno con el gobierno francés para construir una carretera que vaya de El Callao a La Oroya. Del Callao a La Oroya. ¿Dónde está Chancay? No lo sé. La Oroya es la principal ciudad en el centro del Perú. Pues definitivamente no lo es Huancayo, por lejos. Algunos dicen que de La Oroya se sale pues hacia Cerro de Pasco y que de ahí a la selva y que por ahí viene el mayor volumen de vehículos. Eso puede ser cierto, pero también esas carreteras que he mencionado, la de Huaura, la de Canta, la de Huaral, son carreteras accesorias para esa zona, quién sabe, norte de la Sierra Central del Perú. Y entonces nosotros nos encontramos con un grupo de ingenieros que venían evaluando esta situación desde hacía mucho tiempo. Esencialmente hay dos propuestas. Una,
del gobierno regional de Junín, que es la carretera que ha utilizado el PMO Francia para desarrollar la carretera, pero con una variante distinta, porque no han aceptado exactamente lo que planteaba el gobierno regional de Junín. Y la otra, una propuesta del gobierno regional de Lima, que definitivamente la factibilidad no fue terminada, porque se evaluaron 5 alternativas, mientras que el gobierno regional de Junín evaluó una alternativa, cosa que es extraño para una carretera de este tipo. Nosotros creemos firmemente que hacer una variante de la carretera central, entrando por la quebrada de Tinajas en la zona de Cieneguilla y regresando a la carretera central por la zona de Pachachaca, no es la mejor alternativa, porque evidentemente es una variante, es un desvío, pero que al final se encuentran en el embudo que es hoy día La Oroya. Nosotros planteamos que la propuesta del gobierno regional de Lima era la mejor alternativa, que es una carretera saliendo de la Panamericana Sur en el kilómetro 40, 45, por La Chutana, subiendo por la quebrada de La Chutana y llegando a Pachacayo. Pachacayo es un pueblo que está entre La Oroya y Jauja, y eso hace que la carretera central llegara a un sitio más cercano a Huancayo. Entonces, y es una quebrada mucho más estable. Tú has hablado del tema del cambio climático, el tema de los huaicos, pues la quebrada de Tinajas no es la más segura. Sin embargo, hay que entender que la carretera que se construiría definitivamente sería pues con viaductos, vale decir con carretera elevada, con túneles, que seguramente se vería menos impactado por temas de derrumbes y de huaicos. Sin embargo, la quebrada que sale por La Chutana es una quebrada mucho más seca, es una quebrada que permitiría ir por la línea de Cumbres y llegar a Pachacayo. Pues nosotros hemos conversado con ellos, yo personalmente he dialogado con la ministra, ella ha salido a decir que no es factible, y luego lo otro que ha habido es que ya no va a ser pues en la parte alta de la quebrada de Tinajas el planteamiento de los franceses, sino que pasando por Cieneguilla y pasando por La Molina. O sea, la nueva carretera central va a cruzar todo el distrito de La Molina y luego va a entrar a Cieneguilla y luego entra a la quebrada de Tinajas. La verdad es que las expropiaciones que se van a tener que hacer ahí no nos suenan pues lógicas, y las expropiaciones que se van a tener que hacer en Pachachaca, que es una zona poblada justo antes de entrar a La Oroya, quienes hemos viajado tanto por la sierra conocemos esa situación, también es un tema a tomar en consideración, mientras que la quebrada de La Chutana es una quebrada que está despoblada y que tiene terreno seriazo y que será mucho más fácil y más factible las expropiaciones. Nosotros notamos que en el Ministerio de Energía y Minas hay una actitud mucho más positiva, una actitud de simplificación de trámites, una actitud de promover que haya una suerte de ventanilla única, y en ese sentido, de la boca para afuera es muy positivo. Todavía no estamos viendo los resultados de eso. Hoy escuchaba en un medio de comunicación que se hablaba que después de Quellaveco ya no hay pues grandes proyectos en el Perú, y que la minería ha sido el sostén del crecimiento económico de nuestro país. Bueno, si después de Quellaveco no hay pues grandes proyectos, ¿en qué vamos a apoyarnos, no? Entonces, vemos con mucha preocupación eso, ¿no? Se habla que después de Quellaveco vino San Gabriel, pero bueno, Quellaveco son 5.500 millones de dólares, San Gabriel son 500 millones de dólares. Como dicen los chicos, ubícate, ¿no? Ubícate. Son proporciones distintas, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, yo creo que tienen que haber proyectos medianos, grandes y pequeños.
y promover todo lo que sea factible. Yo creo que los peruanos tenemos el derecho y la obligación de poner en valor nuestros recursos naturales. Un tema muy difícil de enfrentar cuando hay tanta informalidad en la economía peruana, más del 70% de la economía peruana es informal, cuando hay tanta necesidad, especialmente en las áreas rurales. Y yo creo que ahí el Estado sí cumple un rol de generar mucho más tecnología para esos sectores. Creo que la minería formal, también, la responsable, podría contribuir también a atraer vía mecanismos de mercado a esa minería informal, que no debe ser ilegal, que no debe meterse en denuncios de los mineros formales, pero que con tecnología, con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades, podría potenciarse. La verdad es que los puestos son importantes. Los puestos a nivel del ranking mundial lo que demuestra es quiénes han sido capaces de desarrollar mejor sus recursos y quiénes no lo han hecho. El Perú podría perfectamente sobrepasar la producción de Chile, que produce entre 5 y 6 millones de toneladas de cobre en el mundo. Pero estamos perdiendo el segundo lugar con respecto a la producción de Congo. Creo que lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y poner en valor todos los proyectos que tenemos a disposición. Yo creo que en el Perú todavía hay mucho por descubrir y pareciera que la franja de cobre que está ahí en Tía María, Zafranal, Mar Cobre, Cuajones, Quellaveco hacia el sur, es una franja muy importante. Y en el norte, por supuesto, Michiquillay, La Granja, Cañariaco, ¿por qué no decir los sulfuros de Yanacocha, los sulfuros de Tantahuatá y de La Zanja? En el Perú hay un potencial grande para desarrollar mucho más cobre y podríamos pues beneficiarnos enormemente de ese desarrollo.